Efesios capítulo 5, a partir del versículo 6, dice la palabra de Dios: que nadie los engañe con las palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Hoy en día, el término influencer, ¿verdad?, es muy conocido, es muy usado, y nosotros lo conectamos inmediatamente con las redes sociales. Pero la realidad es que todos nosotros somos influencers. Todos nosotros tenemos cierta influencia sobre los que nos rodean. Y algunos usan esa influencia intencionalmente para bendecir a otros, para ayudar a otros. Algunos ni siquiera saben que tienen esa influencia y no lo hacen intencionalmente. Pero también existen personas que usan su influencia para arrastrar con ellos a los que los rodean. Hay personas que no solamente influencian para mal a los que los rodean, sino que por medio de las redes sociales influencian a los que los ven, para llevarlos a creer lo que ellos creen, para que ellos vivan como ellos viven y para que hagan lo que ellos hacen. No todo lo que brilla es oro, hermanos. Muchas personas, aún en el contexto cristiano, tienen malas intenciones. El pecado es una realidad en este mundo y la iglesia no queda extensa del pecado. Lamentablemente hay muchas personas, muchos falsos cristianos que quieren calmar sus conciencias, engañar a otros, se dejan usar por el diablo para dañar el cuerpo de Cristo. Y eso no es algo que solamente pasa ahora, eso siempre ha pasado, siempre se ha dado en toda la historia del cristianismo. Han habido falsos maestros, incluso en los tiempos bíblicos. Habían personas que enseñaban que comer ciertos alimentos era pecado, que casarse era pecado, abstenerse de ciertas cosas era pecado, que el cuerpo era malo. Así hoy también hay falsos maestros, supuestos cristianos que intentan engañar al pueblo de Dios. Pero este no es el único enemigo, hermanos. El enemigo no es solamente está ahí afuera. También nuestro propio pecado, nuestro propio corazón, nos lleva a engañarnos a nosotros mismos, al igual que el mundo y el diablo nos intentan engañar. Muchas veces somos tentados a abusar de la gracia, a menospreciar el sacrificio de Cristo. Muchos nos quieren llevar a creer que no pasa nada si pecamos, que no pasa nada si participamos de las cosas que ellos hacen. No pasa nada. Volver a esclavizarnos a nuestros placeres. Eso no pasa nada. Cristo ya murió por nuestros pecados. Él ya no nos perdonó. Entonces no hay que buscar la santidad, no hay que esforzarse, no hay que apartarse. Todo está bien. Porque la salvación no es por obras. Pero no solamente somos tentados, hermanos, nuevamente por estos falsos maestros, falsos hermanos, sino que a veces nosotros mismos nos creemos esa mentira por conveniencia. Nosotros mismos, en nuestro pecado, nuestra carne a veces, hermanos, es más fuerte de lo que queremos reconocer. Nos engaña, y sea que estemos coqueteando con algún ídolo en nuestras vidas o practicando algún pecado, nos queremos hacer creer que no pasa nada y que todo está bien. Que podemos vivir en las tinieblas y seguir siendo luz. No nos dejemos engañar, hermanos. El texto de hoy nos llama a que no nos dejemos engañar por los falsos maestros o por nuestro pecado, a llevar una vida en tinieblas, porque nosotros éramos tinieblas, es lo que dice el texto, es lo que hemos estado viendo, pero Dios nos hizo sus hijos. Y como sus hijos tenemos que vivir como corresponde. Y este vivir como corresponde, este andar en luz, vivir como luz,
Es un fruto que se ve, es un fruto evidente, es un fruto contrario a las tinieblas. Eso es lo que vamos a ver hoy. El sermón de hoy tiene por título Somos hijos de luz, así que vivamos como tales. Y esta es una verdad, hermanos, que hemos visto con otros términos, con otras maneras. Pero me gustaría desarrollar esta idea en 3 puntos. Primero, que no nos dejemos engañar a ser partícipes con ellos. Es algo que constantemente nos tenemos que recordar. Segundo, la realidad de que antes estábamos en tinieblas, pero ahora estamos en luz. Por ende, por lo tanto, vivamos conforme a esa luz. Solo hay 2 bandos, hermanos, nuevamente, ya lo hemos dicho. O estamos en Cristo o no. O somos de las tinieblas o somos de la luz. Y tercero, el fruto de ser hijos de luz es visible y contrario al de las tinieblas. Es evidente. Es evidente. Si estamos en la luz, estamos en la luz. Y hay muchas marcas, muchas evidencias de cuando una persona está en la luz o está en las tinieblas. Y vamos a ver algunas. Así que empecemos primero con el primer punto. No nos dejemos engañar a ser partícipes con ellos, y leamos nuevamente el versículo 6. Dice así la palabra de Dios: que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Sí importa, hermanos. Claro que importa. Importa mucho. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que andar bien, correctamente. No podemos permitir que el mal ejemplo de otros nos lleve a nosotros a andar mal. No podemos dejarnos engañar. No podemos permitir ser engañados por lo que dicen los demás, los que se deleitan en su pecado. No hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, hermanos, para que nosotros ahora empecemos a vivir en pecado. Y eso Pablo lo dice claramente en las Escrituras, en Romanos capítulo 6. A partir del versículo 1, Pablo dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? O sea, Dios ya nos salvó, ya no hay condenación. Entonces, ¿perseveremos en el pecado? Es lo que pregunta Pablo. ¿Es así como debemos de responder a esta gracia inmerecida? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No se dejen engañar, hermanos. Hay muchos famosos en las redes sociales. Hay mucho TikTok. En un minuto está viendo cosas edificantes, me imagino. Está viendo y sale un mensaje de 10 segundos. Un mensaje que busca engañarlo, un mensaje que busca nublar su mente, contrario a las Escrituras. Todos somos influenciados por algún lado. La pregunta es: ¿con qué nos estamos dejando influenciar? No se dejen engañar, hermanos. De ninguna manera nos entregaremos al pecado, dice Pablo. Ay de nosotros, hermanos, ay de nosotros, si volvemos a un estilo de vida como el que teníamos antes. ¿Y por qué? ¿Qué dice el texto? Porque es justamente este estilo de vida pecaminoso y libertino que atrae la ira de Dios sobre ellos. Leamos nuevamente versículo 6. Que nadie los engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Sí importa, hermanos. Sí importa cómo vivimos, cómo respondemos al Evangelio. Dios nos manda en su palabra a no dejarnos engañar. Y esto significa, por un lado, que podemos ser engañados. Que ninguno de nosotros es perfecto, es infalible y siempre sabe la verdad y siempre hace lo correcto. No, hermanos. Podemos ser engañados. Nos hacemos sabios en nuestras propias opiniones, a veces creemos que no las sabemos todas, a veces pensamos que no necesitamos ayuda. Podemos ser engañados, usted puede ser engañado. Y si hasta ahorita no lo sabía o no lo creía, pues, como dicen por ahí, bájese de esa nube. Podemos ser engañados. Pero lo segundo que esto significa también es que podemos discernir y no dejarnos engañar. Si Dios, mediante el apóstol, mediante su palabra, nos ordena, nos manda a no dejarnos engañar, es que podemos hacer algo. Podemos no dejarnos engañar. Y la razón que Él nos va a dar más adelante es porque somos luz. ¿Por qué podemos no dejarnos engañar? Porque el Señor nos ha hecho sus hijos. Por eso es que podemos.
Si no somos sus hijos, no podemos. El mundo vive entenebrecido en su pecado, esclavo de su pecado, pero nosotros sí podemos, hermanos. Por la gracia de Dios, el Señor nos ha hecho sus hijos, nos ha trasladado de un reino al otro y ahora podemos no dejarnos engañar. Pero ahí está el punto, debemos de hacer algo. En Efesios capítulo 2, lo leímos hoy, cuando estábamos en la reflexión, Efesios capítulo 2, a partir del versículo 1, dice Pablo, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, juntamente con Cristo. Porque por gracia han sido salvados. Ya no somos hijos de ira. Ya no somos hijos de desobediencia. Ya no andamos en tinieblas. Recuérdalo, mi hermano. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todavía hay pecado, todavía hay una lucha, tenemos que luchar, pero ya no somos hijos de tinieblas. Hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios. Él nos ha hecho sus hijos y andamos en luz por la gracia de Dios. Entonces sí importa, hermanos. Nuestro gran Dios y Salvador entregó su vida para salvarnos. Para salvarnos de la ira de Dios, de la libertad, de la esclavitud, del pecado. Y nos dio libertad en Cristo Jesús. Ya no somos lo que éramos. Si es que hemos nacido de nuevo. Si es que confesamos a Cristo. Si confesamos a Cristo, hermanos, ya no somos hijos de luz, de tinieblas, sino de luz. Eso es una diferencia, hermanos, grande. Si ustedes se imaginan un cuarto oscuro y encienden la luz, no es lo mismo. De la misma manera, ser un hijo de tinieblas no puede ser casi lo mismo un hijo de luz. O somos de tinieblas o somos de luz, hermanos. La Escritura no permite grises, medios naranjas, oscuridad o luz. ¿A qué reino le pertenecemos? No te dejes engañar. No se dejen engañar. Si viene alguien y quiere que vivas en libertinaje, que hagas lo que te da la gana, especialmente en estas fechas, que hay muchas tentaciones. Hay muchas tentaciones. De por sí siempre somos tentados, pero en estas fechas hay muchas más tentaciones. No se dejen engañar. Si viene una persona que dice que es cristiano y te aconseja, no pasa nada, vente. Por fin, Dios nos perdona todo. Después le pides perdón, no pasa nada. Exhórtalo con la palabra de Dios. Corre de ahí. No se dejen engañar. No dejemos que otros nos lleven a pecar contra nuestro Dios, porque Él nos ha librado de las tinieblas y ahora somos sus hijos de luz. ¿Por qué entonces entregarnos a las tinieblas? No despreciemos la gracia de Dios, hermanos. Así que si viene alguien, y normalmente pues un cristiano, porque los falsos maestros durante la historia han salido del pueblo de Dios, hermanos. No todo el que está en una iglesia visible es parte del pueblo de Dios. A veces hay personas que no son de Dios y están aquí entre nosotros, con motivaciones incorrectas, para que los vean, para acumular méritos. No nos dejemos engañar. Si viene alguien y le dice a usted, exhórtelo con la palabra de Dios. En amor, claro, no se ponga a gritar, pero exhórtelo con la palabra de Dios. Porque si dice que es cristiano, quizás él está engañado. Quizás no tiene malas motivaciones. Pero entonces es nuestro deber de exhortarlo y de animarlo.
a que vaya a las Escrituras, porque la palabra de Dios es clara. Ahora somos luz y no tinieblas. Pero por medio de Pablo, Dios no solo nos manda a no dejarnos engañar, sino que nos manda a hacer algo. Y recuérdense, esto ya lo hemos dicho, lo he dicho varias veces, no se trata solo de dejar de hacer cosas, de desvestirnos del viejo hombre, se trata también de vestirnos del nuevo hombre. No se trata solo de mortificar el pecado, sino hacer obras de justicia. Entonces, así como no se trata solo de dejar de hacer cosas, también se trata de hacer algo. Entonces vamos a ver qué es lo que sí tenemos que hacer para vivir como luz. Porque esto no es algo que uno en un día es tinieblas, ahora es luz y ahora es súper evidente. A veces es así. La gracia de Dios llega a nosotros de maneras abundantes y misteriosas. Y en muchas áreas es evidente que hemos nacido de nuevo. Porque el Señor nos da un deseo por Él, por su palabra, queremos congregarnos. Pero a veces todavía nos falta mucho en muchas otras áreas. Ahí es donde nosotros nos toca caminar en santidad con el Señor, colaborar con la obra de Dios en nosotros para crecer en madurez, para crecer en santidad. Así que vamos entonces al segundo punto. Antes estábamos en tinieblas, pero ahora estamos en la luz. Así que vivamos a esa luz. Hermanos, ya lo vimos, sí, hermanos, pero es necesario que vean la conexión. Estábamos en tinieblas, es una verdad que no podemos dejar de mencionar cuando decimos que estamos en luz. Estamos en luz y estábamos en tinieblas, no podemos dejarlo de mencionar antes de ver que ahora tenemos que vivir en la luz. Porque si solo me enfoco a que tenemos que hacer y vivir en la luz, ustedes van a pensar que por sus propias fuerzas ustedes están aquí. No lo estamos. Hemos sido arrancados de las tinieblas. El Señor nos ha trasladado al reino de luz y porque Él nos ha salvado, ahora nosotros podemos y debemos de caminar. No desliguemos esas verdades. Pablo ya nos recuerda que la ira de Dios viene sobre ello. Nos prohíbe participar de estas cosas. Así que leámoslo. Versículo 7 y versículo 8 dice, por tanto, si ven cómo lo une Pablo, lo que ya dijo lo une con lo que va a decir. Por tanto, ya que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia por estas cosas, por tanto, no sean partícipes con ellos. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Pablo era un creyente también. Él sabe muy bien la lucha. Lo vemos en Romanos 7. Esta es una clara enseñanza, hermanos, en las Escrituras y especialmente en Efesios. Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Dios nos ha salvado del reino del enemigo y nos ha injertado en el reino del Hijo. Es una clara enseñanza en las Escrituras, ya lo hemos hablado. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, por ejemplo, dice la palabra de Dios, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Juan, nuestro Señor Jesús dice que si le seguimos, ya no andaremos en tinieblas. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, Jesús le habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5, Pablo también enfatiza esta verdad. Dice así, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esto es algo claro, hermanos, en las Escrituras. No es solo Efesios, no es solo Pablo. En toda la Escritura, Dios nos recuerda constantemente que Él nos ha trasladado de un reino a otro reino, que nos ha librado de una esclavitud para hacernos libres y hacernos esclavos de Cristo. Pero este cambio, hermanos, no es por nosotros. Este cambio que se ha dado en nuestras vidas es por el sacrificio de Cristo Jesús. Este cambio solo se lo debemos a la obra de Cristo. Él nos sustituye en la cruz,
da su vida por nosotros, vive una vida perfecta en nuestro lugar, es porque Él entregó su vida que nosotros ahora tenemos vida. No es porque nosotros nos empezamos a limpiar, empezamos a iluminar nuestras mentes. Así no funciona esta cosa. Nosotros no podemos comprar un ticket para salir de un reino y entrar a otro reino. Es imposible entrar en el reino de Dios si no nacemos de nuevo, dice la palabra. Y Dios nos hace nacer de nuevo. Es Dios quien nos da vida por su gran misericordia. Nosotros no podemos darnos vida a nosotros mismos. Lo que podemos hacer es arrepentirnos y confiar y creer en el Señor. Confiar en su mensaje, confiar en su poder para darnos vida, confiar en que Él sí puede. Nosotros no. Y ahora por su gracia somos sus hijos, no por nuestros méritos. Así que si usted está aquí hoy y estás intentando de venir aquí, de hacer ciertas cosas para limpiarte de tu pecado, no es suficiente. Si tú estás aquí porque estás buscando más conocimiento, estás buscando iluminación para llegar a la verdad por ti mismo, porque te llama el conocer más el misterio de la verdad, no es suficiente. Nuestras obras no alcanzan. Nuestro esfuerzo no alcanza. Solamente confiar en Jesús nos da el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Como creyentes a veces nos creemos esa mentira, nos dejamos engañar por nuestro pequeño legalista que tenemos aquí en el corazón, de que nosotros tenemos que hacer y hacer y hacer, y así Dios. Por eso es que Dios me ama, porque yo vengo todos los días. Entonces cuando pasa algo en nuestras vidas, ya Dios ya no me ama, entonces déjame hacer más. Voy a ayunar 2 veces, voy a orar 3 horas. Así no funciona la vida del cristiano. Hemos nacido de nuevo por gracia. Ahora tenemos que esforzarnos en gratitud para ser semejantes a nuestro Señor, pero no para salvarnos. Así que si estás aquí y estás todavía intentando por tus buenas obras de conseguir algo de esto solo se consigue mediante el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Recuérdalo, porque si no te vas a frustrar. O se te va a ir por el otro lado y te vas a enorgullecer de tus obras miserables. No son suficientes, hermanos. No creamos que estamos aquí ganándonos y que Dios se ganó la lotería porque nosotros venimos y servimos. Y de vez en cuando hago algo para los hermanos y doy aquí una ofrenda. La única razón por qué nuestras obras tienen valor es porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Y ahora somos justos en Él, por Él y para Él, no por nosotros mismos. Así que si estás aquí, no es suficiente. Recuérdalo. Pero si ya eres un hijo de Dios y por la gracia de Dios ya estamos aquí por Cristo y le pertenecemos a Él y ya no le pertenecemos a las tinieblas, sino que somos del reino de Cristo, tenemos que andar en luz. Ya somos capaces, Él nos ha trasladado, ahora tenemos vida, ahora somos luz. Entonces vivamos como luz. Vayamos al texto. Versículo 7. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. ¿Qué dice al final? Anden como hijos de luz. O sea, ¿qué se espera más de una persona que ha sido trasladada de un reino al otro? Que sea fiel a su reino. Que viva para su rey. ¿Qué esperamos nosotros como padres de nuestros hijos? Que sean obedientes. ¿Qué esperamos nosotros como marido de nuestras esposas, esposas de sus esposos? Que nos amemos el uno al otro. ¿Qué se espera de un hijo de Dios? Que ame a su padre, que se esfuerce por obedecer a su padre, para ser un buen hijo. Acuérdense, éramos tinieblas, ahora no. A veces nuestra mente nos dice, no puedo. Sí puedes, hermano, sí puedes. A veces es más difícil que otras veces. A veces hay que orar mucho. Siempre tenemos que depender del Señor. A veces es más fácil que otras veces, pero sí podemos, porque Dios nos ha dado vida.
Así que vivamos como luz. Esta palabra tinieblas, e incluso la palabra luz y este juego de tinieblas y luz, oscuridad y luz, la palabra la usa a veces de distintas maneras. A veces se refiere al estado eterno, separado de Dios, la oscuridad. Serán echados a la oscuridad. A veces también se refiere para la falta de conocimiento de la verdad. Andar en tinieblas es no tener el conocimiento de Dios, el conocimiento de la salvación. Seguir a la luz del mundo, que es Cristo Jesús, nos hace ahora andar en luz. Ahora tenemos esa luz, esa conciencia. Él nos ha abierto nuestros ojos, ahora podemos ver. Pero la Biblia también lo hace para hablar del pecado. Cuando alguien está en tinieblas es porque está en pecado, vive en pecado, practica el pecado. Y todo esto se aplica a nosotros, hermanos. Antes no conocíamos a Dios, vivíamos en pecado y estábamos condenados, pero ahora somos luz. Ahora conocemos a Dios. Ahora somos esclavos, pero de la justicia, y hemos sido librados del reino de las tinieblas al reino del Hijo. Así que en este texto, esta palabra es un poco acumulativa. ¿Qué me refiero? Que ahí tenemos todo este entendimiento, todo eso se aplica, todas estas intenciones, todos estos significados se pueden meter en esa palabra, porque el punto es que estábamos en un estado y ahora estamos en otros. Antes éramos tinieblas y ahora ya no lo somos. Antes vivíamos esclavos de nuestros pecados, muertos en nuestros delitos, como vimos en Efesios. Ahora Dios nos ha dado vida. Antes éramos contrarios y lejanos a los pactos y de la promesa. Ahora somos coherederos con Cristo Jesús. Por eso es que Pablo no solo nos manda a no dejarnos engañar y a que no participemos de estas cosas. Porque ahora somos luz. Pablo nos llama a vivir como hijos. Pero esta manera de vivir como hijos, de ser luz, es diferente y visible. ¿Por qué dice no practiquen estas cosas? Nosotros hemos estudiado el texto, ya lo hemos expuesto, ya lo he expuesto. Habla de impurezas, pecados horribles, mentiras, groserías. No participemos de esas cosas. Pero aquí en este texto Pablo nos dice que sí debemos de hacer como hijos de luz. Y ese es el fruto de ser hijos de luz. Es visible y contrario al de las tinieblas. No parecido, no casi igual a, no, contrario. Veamos el versículo 9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y la realidad, hermanos, de nuestras vidas, que ahora ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino al reino de luz, es evidente. Tiene que ser evidente, porque si no estamos en el mismo reino que antes. No hay grises, no está el reino de las tinieblas, el reino de luz y en el medio el reino de la luz medio apagada. No existe. Así que tiene que ser evidente. Eso significa que la manera de cómo vivimos se nota. Usted puede discernir, puede ver cómo alguien vive, a qué reino le pertenece. Hermano, pero la salvación es por obra. No, no es por obras, pero por sus frutos lo conocerán, dijo nuestro Señor Jesús. La santificación, la salvación se evidencia en buenos frutos. Frutos que Dios produce en nosotros por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, pero se evidencia. Porque si nosotros no damos frutos, somos un árbol muerto. Y un mal árbol da malos frutos, un buen árbol da buenos frutos. Así que, ¿cuáles son los frutos que tú estás evidenciando en tu vida? ¿A qué reino le perteneces? No hay 3, 4, 5 bandos. No es que podemos saltar de un reino, entrar otra vez, saltar al otro y meternos en el otro y el Señor ya hará la obra. No, no, hermanos. O estamos en un reino o estamos en el otro. ¿A qué reino le pertenecemos? Pablo nos recuerda el fruto. Y hay más, él dice estas 3, ¿verdad? No es que solamente esto y ya está, ¿no? Pero el texto nos da estas 3, bondad, justicia y verdad. Bondad, si pertenecemos al reino de Dios, seremos personas reconocidas por nuestra bondad.
por nuestra misericordia, por querer siempre hacerle bien al otro. ¿O no? ¿Qué creyente es un buen creyente si se le conoce porque se la pasa haciéndole daño a los demás? Porque es un egoísta. Y estamos hablando de un estilo de vida, una manera de ser. ¿Cómo una persona que dice haber nacido de nuevo por la gracia de Dios y estar en el reino de luz, se la pasa tratando mal a los demás? No, porque es que él me hizo algo malo. Como dicen aquí, es difícil. A veces no es fácil. Pero si somos de luz, tenemos que ser luz. Podemos ser luz con la ayuda de Dios. Debemos ser luz. Porque Dios es luz. Y si nosotros estamos en Él, nosotros somos luz. Justicia. Si pertenecemos al reino de Dios, seremos personas reconocidas por nuestra rectitud, por ser personas correctas, íntegras delante de Dios y de los demás. Personas sin engaño. Personas en que se le puede confiar. Pero no solo cuando me conviene, porque eso es ser casi a las tinieblas, sino cuando me duele, cuando es difícil, cuando el otro no se lo merece. Eso es ser luz. Eso es caminar en justicia. Ah, hermano Junior, pero eso está difícil. Amén. Es difícil, pero es posible porque Dios nos ha salvado y nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Y ahora somos hijos de luz, que por medio del Espíritu Santo podemos dar fruto de que Él vive dentro de nosotros. Si es que vive dentro de nosotros. Porque si Dios mora dentro de nosotros, debe de ser evidente. ¿Verdad? Si pertenecemos al reino de Dios, seremos reconocidos por vivir conforme a nuestra realidad. No seremos mentirosos, chismosos, calumniadores, sino que siempre buscaremos ser sinceros, cueste lo que cueste. Esas cosas deberían de definir a una persona que dice estar en el reino de luz. Las personas del reino de las tinieblas deben de vernos a nosotros y nosotros debemos de brillar en bondad, en justicia y en verdad. Si no, no somos diferentes a ellos, si no seguimos andando en tinieblas. Y al ver estas tres palabras, por lo menos yo me doy cuenta que me falta mucho. Son tres palabras, imagínense que hubiese estado una lista de 10 o 15. A mí me falta mucho, nos falta mucho. No se trata de perfección, hermanos. No, ahora el hermano me dio duro y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirarnos en la cama, desanimémonos. No, hermanos, no es perfección. Es excelencia lo que le debemos de dar a Dios. Nuestro mayor esfuerzo, reconociendo que no podemos, para ir a la fuente y buscar de Dios, que es el dador de vida. Reconociendo que no podemos, esforzándonos, de tal manera que podamos entregarnos con nuestras vidas a ser semejantes a Él. No lo vamos a alcanzar, pero debe de ser nuestro anhelo, nuestro deseo, de entregar nuestra vida por nuestro Salvador, así como Él entregó su vida por nosotros. Eso es excelencia, dar lo mejor que tú tienes por Él, en tu contexto, en tu área, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia. Y cuando falles, porque vas a fallar, pídele perdón y pídele ayuda. Y Dios nos ayuda. Dios nos da la fuerza, porque Dios quiere que seamos luz y que brillemos en este mundo de tinieblas, para expandir su evangelio, para dar testimonio de sus grandezas y sus misericordias. Él está interesado en que querramos ser luz, y Él quiere que lo seamos, pero nosotros debemos de no dejar engañarnos y anhelar ser como Él, de la mejor manera posible. Cueste lo que cueste. Y a veces no es fácil, pero siempre vale la pena. Así que si hemos nacido de nuevo y Dios nos ha salvado, eso se ve, se evidencia por medio de un estilo de vida piadoso.
Así que levántate, hermano. Anímate. Esta predicación no es para humillarte, para que te vayas desanimado, no. Es para recordarnos que somos luz y que debemos de vivir conforme a esa verdad. Para recordarnos que ya no somos tinieblas, que ya no somos hijos de ira, hijos de desobediencia, que teníamos la ira de Dios sobre nuestras vidas y que nuestro fin era la condenación. Ya no, ya se acabó. Ahora somos luz, pero eso es una responsabilidad grande que Dios nos ha entregado. Él ha querido entregarnos esa responsabilidad a nosotros. Así que seamos buenos hijos, hermanos. Levantémonos cuando fallemos, esforcémonos para hacer luz en este mundo. En este mundo que cada vez se hace más oscuro. No sé si usted lo ha notado. Debemos nosotros de brillar cada vez más. Porque a veces pasamos mucho tiempo en el mundo y la luz como que se va apagando. Tenemos que limpiar. ¿Ustedes conocen esas luces de gas que a veces se manchaban, ¿verdad?, con la llama y después ya no brillaba como brillaba? Una pulidita. Es limpiar un poquito, hermanos. Esforzarnos un poco más para brillar más. A veces va a atraer, a veces va a repeler. Pero así es la luz de Dios. Así es el Evangelio. El Evangelio es para salvación, pero algunos se van a ofender. Algunos van a ver algo y van a ser atraídos, algunos lo van a rechazar y quizás seamos calumniados. Pero somos hijos de luz, no de tinieblas. Somos hijos de luz, hermanos, así que vivamos como hijos de luz. No nos dejemos engañar. Éramos tiniebla y ahora somos hijos de luz. Y la manera de cómo vivimos debe de ser evidenciado. ¿Estamos en tinieblas o estamos en luz? Hermano, no hay otra. ¿A qué reino le pertenecemos? Tenemos algunas visitas hoy y quizás estás en tinieblas. No lo sé. Pero si es así, lo único que te espera es el tormento eterno separado de Dios. Nada más. Son palabras fuertes, palabras duras, pero es la realidad, es la verdad. Pero si somos hijos de luz, si estás aquí hoy y eres un hijo de luz y has sido trasladado y has sido perdonado y has sido hecho nuevo en Cristo Jesús, te espera la gloria venidera. Una gloria que no merecemos. Una gloria duradera por toda la eternidad a pasar con nuestro Dios y con su Hijo. Para siempre. Como les había dicho, la única manera de ser trasladados a este reino es mediante la fe en Jesús. No por nuestras obras. No es que vayamos ahora ahí afuera, empecemos a esforzarnos y a escribir en una lista, hermanos. Recordémonos, cada vez que usted se esfuerce y logre algo y sea de bendición para otro, Señor, gracias por darme las fuerzas y por hacerme tu hijo. Esa es una manera de cómo combatimos nuestro orgullo. Porque mientras más usted hace para el Señor, quizás en nuestro pecado y en nuestra debilidad, nuestro orgullo se empieza a encender. Oye, he hecho esto, he hecho lo otro, voy a hacer aquello, me voy a sacrificar aquí, ya no duermo, Está bien, acuérdese de siempre darle gracias a Dios y de recordar que es por Él y es para Él y no por nosotros ni para nosotros. Para terminar, hermanos, vamos a terminar este año pronto, vamos a culminar con este año, ¿verdad? Y muchas veces nos proponemos nuevas cosas para el año que viene. Muchos de nosotros nos proponemos demasiado y al final no cumplimos ni una. A veces cumplimos 2 o 3 y gloria a Dios por eso. Pero ¿qué te parece en víspera de este año que nos esforcemos a vivir como hijos de luz? Que esa sea nuestra meta. Sí, usted puede planificar y todo lo demás, hágalo. Vacaciones, ahorro, todo lo que usted quiera. Planifiquémonos por ser hijos de luz este año, más que este año. Yo no estoy diciendo que usted este año no se haya esforzado, no, pero esforcémonos más este año que viene. Esforcémonos más por conocer a nuestro Dios por medio de la Escritura. Y a veces se dice fácil y se repite mucho. Pero hermanos, ¿cuántas horas estamos pasando estudiando las Escrituras? Conociendo a nuestro Dios. Hemos sido librados de las tinieblas. Antes estábamos ciegos. Ahora podemos ver qué estamos haciendo con esa luz. ¿Estamos queriendo conocer más a Dios o no? Esforcémonos este año, hermanos. Que esa sea una de nuestras primeras metas
en este próximo año 2025. Esforcémonos por conocer a nuestro Dios mediante la Escritura. Segundo, alejémonos cada vez más de nuestro pecado. Esforcémonos por mortificar nuestro pecado. Hermanos, a veces la carrera uno empieza a 1000 kilómetros por hora. Y ya cuando va llegando ya a la meta, ya uno va es como una tortuga. Y a veces nos pasa así en la vida cristiana. Nos dejamos llevar por las emociones. Sentimos un día a Dios cerca y empezamos a buscar del Señor y ya llega el miércoles, jueves y nos apagamos. Y vivimos de domingo en domingo. Así no, hermanos. Esforcémonos por perseverar durante el día. Esforcémonos, hermanos, por negar nuestra carne, mortificar el pecado. Es una lucha y la lucha se lucha. Si usted no está luchando, usted está perdiendo. Si no está luchando, está perdiendo. No dije si no avanzas un paso o dos, no. Si no estás luchando, estás perdiendo. Porque la lucha, se pelea, en dependencia de Dios y en oración, por medio de su palabra y luego llevándolo a la práctica, recordándonos las verdades y las promesas de Dios en todo momento. Y por último, busquemos predicar el Evangelio con valentía este año, hermanos. Ser luz en el mundo, sal en el mundo. ¿Cómo se hace eso? Teniendo una vida con un buen testimonio, ciertamente, pero no principalmente. ¿Cómo Dios nos ha abierto a nosotros nuestros corazones? Nos ha hecho ver antes que éramos ciegos, por medio del Evangelio, por medio de la predicación de su palabra. ¿Cómo nosotros vamos a hacer luz si no predicamos el Evangelio? Primero predicárnoslos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero también predicárselos a otros, a nuestra familia. Así que espero que podamos este año, hermanos, esforzarnos un poquito más, poner esto en nuestras listas, en esa lista que ya seguro están llenas de cosas, para que podamos vivir como hijos del reino y ser de bendición a otros. Amén. Oremos, hermanos.